Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, ya estamos ubicados en el nuevo estudio, como podrán apreciar. Nos hemos mudado, así que estuvimos organizando un poco todo lo que es la mudanza y bueno, preparando el estudio para, como había prometido, para las clases y para ir viendo algunos estudios, ¿sí? Hoy vamos a tratar, como está en la miniatura, un texto ubicado en Hebreos 5, del 12 al 14, ¿sí? Y el título que lleva este estudio es La leche y el alimento sólido. Vamos a entrar un poquito en contexto de Hebreos 5, ¿sí? Pablo, escritor de esta carta, viene hablando de la advertencia contra la apostasía. Y obviamente, en cuanto a la advertencia a las apostasías, sabemos de los falsos maestros y todas estas personas, ¿sí?, que hoy en día están predicando, inclusive en púlpitos. Y ojo, no va en ánimo de ofender a nadie, pero tenemos que velar y tenemos que predicar la verdad, ¿no? Sé que a muchos les va a afectar, muchos se van a enojar, muchos van a decir, este José lo mira siempre lo mismo, criticando porque no se mira a él. Claro que me miro, pero también uso lo que me dice la palabra, ¿sí? Utilizo el conocimiento. Todavía no he alcanzado todo, así que en mi humildad trato de exponer sin criticar a nadie. Simplemente estoy hablando de doctrina. Quien se quiera poner el poncho, que se lo ponga. Bien. La leche y el alimento sólido. Madurar en tu fe. ¿Llevas años en la fe y todavía necesitas que te den leche? Esa es una de las preguntas. La Biblia no critica a los que recién empiezan en el Evangelio, pero llama a madurar. Ir creciendo de a poco. No podés vivir toda la vida de emociones, testimonios ajenos y enseñanzas básicas. Hebreos 5 del 12 al 14 es una exhortación muy directa que hace Pablo. Vamos a leerlo. Me gustaría que tengas tu Biblia ahí. Vamos a comenzar desde el 11, siempre en contexto, no utilizando, como ya hemos estudiado, versículos aislados o renglones aislados. Y dice así, Hebreo 5, y comenzamos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos muchos que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una exhortación directa de Pablo, ¿sí? Muchos dicen que solo tenemos que exhortar a nuestros hijos, o tal vez si somos pastores, si somos maestros, o si estamos liderando una iglesia, a nuestros discípulos. En realidad la palabra de Dios nos exhorta cada vez que la leemos. No necesariamente yo tengo que tener mis discípulos,
No necesariamente tengo que ser un pastor, porque la palabra me confronta una y otra vez. Muchas personas nos dicen esto porque se sienten lastimadas por la palabra cuando uno se las dice o se las muestra. Y claro que, primeramente, esta palabra es para mí. Muchos usan la falacia ad hominem y cuando vos decís esto, te retrucan con que, pero vos ya sabés todo. Pero vos ya no tomás leche todavía. Es decir, atacan directamente con una molestia hacia una defensa en contra tuya en lo personal. Y a mí me encanta que me vengan a exhortar con la palabra, pero hay muchas personas que no. Entonces, ahí donde uno puede ver la madurez que tienen algunos. Y ahí sí, calza Hebreos 5 del 12 al 14, que Pablo lo exhorta directamente diciendo: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos. Yo soy músico y uno de los instrumentos que toco es ser baterista. Y esta palabra rudimentos es muy familiar para mí. Tal vez para vos no, porque no es una palabra muy utilizada. Pero rudimento significa las primeras enseñanzas, los primeros movimientos, cuando uno comienza a hacer algo. En el caso de la batería, del estudio de la batería, los rudimentos son los movimientos de las manos, ¿sí? Para comenzar a movilizar nuestra mano y que nuestra mano se vaya adiestrando a tocar los parches de la batería, ¿sí? O sea que los primeros rudimentos son las primeras enseñanzas. Y en este caso dice Pablo, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, llevémoslos a la vida natural de una persona. Los primeros rudimentos serían la leche, un bebé, un niño. No puede comer alimento sólido. No puede comer carne, alimento sólido. Tiene que tomar leche que es líquida porque su estómago tal vez le caiga mal. Como lo dije recién, a muchas personas le cae mal que uno venga a exhortar o a predicar esta palabra. Su inmadurez, sus primeros rudimentos no lo dejan ir más allá. Su alimentación debe ser leche todavía, no carne, alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Entre comillas, la teología de la madurez no es saber todo, es aprender a discernir, es pasar de lo que siento a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces escucho o escuchamos yo siento? Yo siento. Necesito sentirlo. Porque yo siento el Espíritu Santo, porque yo siento. Entonces, el discernimiento y la madurez es pasar de lo que siento a lo que la palabra dice. El poder enseñar a otros lo que la palabra dice, no lo que yo siento. Es tener un carácter formado que no se derrumba ante las pruebas. ¿Cómo pasar de la leche al alimento sólido? Es la segunda pregunta. Es muy importante para un cristiano que está creciendo, que está comenzando, que está tomando leche y quiere pasar de la leche al alimento sólido,
el estudio personal de la Biblia. Siempre voy a estar hablando de esto. Mis videos son de estudios, no de sentimientos y emociones. Sé que esto choca. Sé que no todo es conocimiento, que también debemos tener una relación con Dios, pero aquel que se le revela la palabra es porque tiene una relación con Dios y el Espíritu Santo. Es muy distinto tener solo conocimiento que tener revelación de la palabra. Dice que el Espíritu Santo que mandó Jesús cuando partió, cuando se fue, Él no nos dejó solo y nos dejó el Espíritu Santo, el Paracleto. Y nos dijo que Él nos iba a enseñar todo. ¿Todo qué nos iba a enseñar? Todo lo que Él había dicho, lo que Él había hecho. ¿Y dónde está todo lo que Él había dicho y había hecho? En su palabra. El estudio personal de la Biblia no es solo leer los devocionales que me manda el pastor, sino hacer un estudio profundo para la madurez. De libros, de contextos, de idiomas originales. ¿Cómo pasar de la leche al alimento sólido? Otro punto. Enseñando a otros. La mejor manera de aprender es enseñar. Someterse a la doctrina sólida. No solo a predicaciones emotivas, sino a enseñanzas teológicas. Qué palabra que muchos aborrecen. Teología. El estudio de Dios. Pero eso es una ciencia que inventó el hombre. La palabra teología no la vas a encontrar específicamente en la Biblia, así como está escrita. Pero está en muchas partes. Cuando Él dice: se escudriñen las Escrituras, vayan a fondo, hagan pozos. Y teología, sabemos que logia, logos, logía, es estudio, y teos es Dios. Entonces, la teología no es una mala palabra. Aplicar la palabra en áreas difíciles es otra forma de pasar de la leche al alimento sólido. Aplicar la palabra en áreas difíciles, en el perdón, en dar, en servir en silencio, en confrontar con amor, en confrontar, pero con amor. No, pero Dios es amor. Dios no confronta. Dios no nos llama a confrontar. Sí, hermano. Para pasar de la leche al alimento sólido, debo confrontar, pero con amor. La madurez espiritual no es la edad, es la respuesta a la palabra de Hechos 17:11. Fíjense, Hechos 17:11. Vamos a buscarlo. Hechos 17:11. Acompáñame con tu Biblia, por favor. Nuevamente, aplicar la palabra en áreas difíciles, perdonar, dar, servir, en silencio, confrontar con amor. Las lecciones para vos son estas. La madurez no es cuestión de edad, es la respuesta. O sea, que la madurez no es tener mucha edad, no es volverse viejito para ser maduro, sino ser maduro para Dios es esto. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, estudiándola, haciendo pozos, yendo a estudiar fondo,
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos hablando de lo de Berea. Los bereanos examinaban las Escrituras cada día. Si no estás creciendo, estás estancado. Es corto. En la vida espiritual no existe el punto muerto. No existe estar sentado siempre en la banca. El alimento sólido cuesta. Requiere esfuerzo, tiempo, disciplina. Estoy cansado. Hoy llegué de trabajar y me he rendido a la cama. No agarré la Biblia, no estudié. El alimento sólido cuesta. Requiere esfuerzo, tiempo y disciplina. Pero vale la pena. Te voy a hacer unas preguntas retóricas. Hoy podés preguntarte esto. ¿Mi dieta espiritual tiene carne o solo puré? ¿O solo papilla? ¿O solo Nestum hecho con leche? Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer, y yo me la hago todos los días, y me la voy a hacer todos los días. ¿He pasado de oír a hacer? Otra de las preguntas, ¿puedo enseñar a otros? Este es un gran examen de madurez, a la cual haciendo estas preguntas te vas a dar cuenta si estás tomando leche o ya necesitas el alimento sólido, la carne. Evalúa tu nivel de conocimiento bíblico. ¿Podés explicar la justificación por la fe? Y vos me vas a decir, ¿para qué quiero saber esto? Necesito saberlo. Porque si tengo que enseñar una doctrina de la justificación por la fe, voy a saber qué estoy hablando. ¿Puedes explicar la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? La unión hipostática. Principios para poder enseñar a otros. El propósito de las pruebas, ¿podés enseñarla? ¿Sabés qué es el propósito de las pruebas? ¿Para qué Dios pone pruebas en tu vida? Si no lo sabés, a estudiar. Esa palabra que confronta muchas veces, y la estoy repitiendo muchas veces, porque sé que muchas veces me lo hice a mí. Qué engreído, qué egocéntrico, qué sábelo todo. Porque vos sabés todo. No lo sé todo, pero lo que quiero saber lo pongo en práctica, lo busco. No es fácil. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás capacitado? ¿Estás con ganas de pasar de la leche espiritual al alimento sólido espiritual? Es una exhortación muy directa la que hace Pablo en Hebreos 5. Debiendo ser ya maestros, muchachos, es hora de ser maestros. No andar en las primeras predicaciones simples, que ni siquiera saben qué dicen. No tienen conocimiento en los primeros rudimentos. Y es más, Pablo dice, debiendo ser más ya maestros, después de tanto tiempo, gente estancada, a la cual hace mucho tiempo conoce a Dios, que ha aceptado a Cristo, que en realidad Cristo lo llamó a aceptar a Cristo. Nosotros no podemos aceptar nada. Es Él el que hace todo el trabajo en nosotros. Pero se entiende. Después de tanto tiempo, dice. O sea, muchachos,
Ustedes ya tendrían que ser maestros, hace mucho tiempo que están en el Evangelio. Todavía tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pablo exhortando a los hebreos, a la iglesia, y así como están, tienen necesidad de tomar leche y no de alimento sólido. O sea, eran personas que cuando le venían con una doctrina, como la que hablamos al final, de la Trinidad, la doctrina de la unión hipostática, la doctrina de la justificación, de la santificación, de la glorificación. Te recuerdo que todo eso está acá en mi canal de YouTube, Teófilo Errante, si querés ir a verlo. Pero todavía tienen que aprender eso, todavía no lo aprendieron. Todavía siguen con la lechita espiritual y no con el alimento sólido para poder practicar y enseñar. ¿Por qué no quieren hacer estudios profundos? Solo quieren hacer devocionales. La doctrina sólida es parte de la madurez espiritual. Para poder aplicar nuestra vida en áreas difíciles. Porque en realidad después hacemos todos los rituales, aplaudimos, cerramos los ojos, levantamos las manos. Pero son emociones que vivimos en el momento. Después de eso estamos siempre en la misma, no crecemos, no maduramos. Y el Señor Jesús nos mandó a que escudriñemos las Escrituras porque en ella está la verdad. Nos dice escudriñar, no nos dice leamos las Escrituras. Escudriñar significa hacer pozos hondos, ir al fondo, estudiar. ¿Cuántos textos se han malinterpretado por solo leerlos y nada más? La leche y el alimento sólido. Debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5 del 12 al 14. Te animo a que seas como los de Berea, lo que leímos en Hechos 17:11. Te animo a que te esfuerces para crecer en el conocimiento. La palabra dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. También lo dice Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que se dedicó a predicar a nosotros, a los gentiles, porque nosotros somos gentiles, no somos directos del pueblo de Israel, no somos judíos, somos gentiles, somos mezclas. Y a Pablo se le encomendó el apóstol de los gentiles, ese que escribió 15 cartas, por algo las escribió, y entre ellas hebreo. Bueno, te dejo esta corta enseñanza a la cual Pablo nos exhorta directamente en Hebreos 5:12 al 14. Gracias por estar ahí de ese lugar. Todas estas enseñanzas
son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo soy parte del cuerpo de Cristo, así que yo me edifico cada vez que hago esto. Y primeramente la estoy leyendo y la estoy poniendo en práctica en mi vida. Yo no estoy acá para hacer más que vos. Muchas veces te miran desde esa manera y lo digo porque ya lo he vivido en carne propia. Pero un verdadero cristiano, cuando la palabra nos exhorta, sabe que viene de Dios. Y yo no soy ejemplo de nada. El ejemplo es la palabra. Cristo es el ejemplo. Por eso Él tuvo que morir en la cruz y no yo. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo estudio. Que Dios te bendiga.